En el video de hoy te presento a FastOS 10 LTCB, un sistema operativo modificado basado en Windows 10 LTCB 1607. Todo el crédito para su creador, Tester Machine. Esta ISO, que es de 64 bits, tiene un peso aproximado de 3 GB y se instala como cualquier Windows 10. Los links a la ISO y a las redes sociales del creador Tester estarán en el primer comentario fijado. Terminada la instalación, veríamos este menú asistido de FastOS llamado AST, el cual daremos en iniciar. Primeramente nos pregunta en qué disco instalaremos el sistema, ya sea disco mecánico, NVMe o disco SSD. Yo escogeré este último porque es el que tengo. Luego nos pregunta si deseamos desactivar el Windows Update y le diré que sí. Más tarde, si queremos activar el Bluetooth y como no lo utilizo, le diré que no. Luego, si deseamos colocar extras en el menú, y le diré que sí. Si deseamos optimizar la CPU, y obvio que sí. Y después optimizar la tarjeta de video, dándole también en sí. Después nos pregunta si deseamos instalar el menú contextual, llamado Fast Menu, con muchas herramientas importantes. Si no desean, le dan en omitir, pero como vamos a verlo más tarde, le daré en instalar. Una vez se termine de instalar, nos pregunta por el tipo de menú inicio, si deseamos el menú inicio normal de Windows 10 oficial o uno clásico con el software Status Back, y yo escogeré el clásico. Después, si deseamos cambiar el ORB del menú inicio, si no queremos nada, damos en omitir, pero podremos escoger entre 3 opciones posibles de ORB: el ORB de Windows 11, el de Windows 10X y el de Windows 8 Metro. En mi caso, escogeré el de Windows 11, dando clic en instalar. Ahora escogeremos el tipo de optimización que deseamos aplicar, entre 3 opciones posibles: la Gaming, la Oficina y la Ultra. Y si pasamos el mouse, nos dirá las características de cada una, y para seleccionar, daremos clic en Usar. En mi caso particular, escogeré Gaming. Y ahora daríamos en Optimizar y luego en Finalizar, reiniciándose nuestra PC. Una vez dentro del sistema, veríamos el fondo clásico de Windows 10, y si nos vamos al menú inicio, sería el clásico con el Status Back que habíamos seleccionado en el asistente. En el escritorio tendríamos accesos directos, tales como este equipo, la papelera de reciclaje y una carpeta que, si la abrimos, tendríamos el instalador del navegador Edge basado en Chromium, perfectamente compatible con este FastOS 10 LTCB. Ahora comenzaremos nuestro análisis viendo el origen del sistema y escribiremos el comando winver, y al hacerlo veríamos que este FastOS 10 LTCB estaría basado en Windows 10 LTCB 1607, concretamente la build 14393.0. Ahora pasemos al rendimiento general y nos iremos al administrador de tareas, y primeramente podemos ver que el sistema estaría ejecutando 17 procesos en segundo plano. Si nos vamos a la pestaña de rendimiento, la CPU rondaría del 1 al 2% de uso de una forma excelente, y en cuanto a la memoria RAM, estaríamos usando unos 737 megas de 4 GB posibles, ya que recuerden que estas pruebas las realizo en una máquina virtual con VMware. En una PC física, los resultados pudieran ser diferentes. Ahora pasemos a la capacidad en disco de este FastOS 10 LTCB. Y si nos vamos al explorador de Windows y en sus propiedades, veríamos que el sistema estaría ocupando unos 10.5 GB de espacio en disco. Ahora pasemos a las aplicaciones instaladas de este FastOS 10 LTCB. Y para ello nos vamos como siempre al panel de control. Y en este caso, Tester ha añadido como siempre aplicaciones importantes al sistema, tales como las siguientes. Primeramente, los Visual Basic Runtime. Luego,
los Visual C++ de 2005 a 2022. Más tarde, los Microsoft XNA Framework 3.0, 3.1 y 4.0. El software Static Back para el menú de inicio. Y por último, el software UltraUX Theme Patcher para instalar temas de terceros. Si vamos a las actualizaciones, ya Tester nos garantiza las más importantes para garantizar la estabilidad y rendimiento del sistema. Y si vamos a las características, ya contamos con los NetFramework 3.5 y 4.8 instalados, así como el DirectX y todas las características esenciales para un uso correcto del sistema para todo tipo de usuarios. Ahora pasemos a ver el menú contextual de este FastOS 10 LTCB, llamado Fast Menú, y que se activaría dando clic derecho en una zona vacía del escritorio. Y primeramente tendríamos el apartado de utilidades, que tendría una herramienta para limpiar archivos temporales, reiniciar el explorador, optimizar la memoria RAM, bloquear el teclado, mostrar o ocultar archivos y carpetas ocultas, reparar la cola de impresión, un buscador de archivos, el software AnyDesk, el ADV Cleaner, el Geek Uninstaller, el software Patch My PC, una herramienta antivirus de Kaspersky, un software para la hibernación, el Defender Control para desactivar el Windows Defender y que viene desactivado de serie. Y el Windows Update Blocker para bloquear el Windows Update, que dijimos no en el asistente. Luego tendríamos las redes del proyecto, es decir, la página web, la fanpage de Facebook, el grupo oficial, el canal de YouTube, el Discord, el grupo de Telegram y el canal de Telegram. Después tendríamos la apariencia, donde veríamos el fondo de escritorio, el color, los sonidos, el protector de pantalla, cambiar los iconos del escritorio, cambiar los punteros del mouse y la configuración de pantalla. Después tendríamos el panel de control y su forma de visualización, ya sea por categoría, como iconos grandes o como todas las tareas. Después tendríamos los planes de energía para establecerlos con un clic, ya sea alto rendimiento, equilibrado y economizador. Más abajo un comando de recuperación, que sería ejecutar el comando SFC Scan Now, por si hay problemas en la integridad del sistema. Y al final, opciones de apagado, tales como apagar, forzar apagado, reiniciar, reinicio forzado, reinicio avanzado, hibernar o suspender y cerrar sesión. Pero si damos la tecla Shift presionada más el clic derecho, tendríamos muchas más herramientas, tales como primeramente abrir la línea de comandos, herramientas del sistema tales como el administrador de equipos, el administrador de tareas, el símbolo del sistema, el editor de registro, el comando ejecutar, la herramienta recortes, las notas rápidas, programas y características, todas las tareas, el msconfig, el administrador de dispositivos, los servicios, las conexiones de red, panel de control y vaciar la papelera de reciclaje. Luego herramientas para discos, tales como el Crystal Disk Info, el Crystal Disk Mark, el HD de Scan, el Smart de Frag, el AS SSD Benchmark y el SSD Tweaker. Seguimos con herramientas de información del sistema, con los clásicos GPU-Z y CPU-Z, así como el IOBIT System Information. Continuamos con el apartado Gaming, tales como el Bandicam, el Advanced System Care, el MEM Reduct y el Wise Game Booster. Pasamos a los drivers, con soluciones online tales como el 3D Chip, el Driver Cloud y el Snappy Driver, así como las páginas oficiales de descarga de Intel, AMD y Nvidia. Y por último, herramientas de internet tales como el DNS Jumper, el TCP Optimizer y el URL Disabler. Ahora pasemos a la personalización de este FastOS 10 LTCB y nos iremos a la apariencia en el menú contextual,
al apartado de fondos y veríamos que Tester ha añadido varios fondos muy bonitos. Pero no solo eso, Tester también ha agregado muchos temas a este FastOS 10 LTCB. Y a continuación les daré un paseo por todos ellos de manera muy rápida. Recuerda que todos los enlaces, tanto de la ISO como de las redes sociales de Tester Machine, estarán en el primer comentario fijado. Y si deseas ver más sobre este proyecto de FastOS, haz clic en la siguiente lista de reproducción y nos veremos allí entonces.